Detrás de esta experiencia, crecimiento, poder, paz y mayor amor y compromiso por tu obra, Señor. Los bendecimos. También te rogamos por los hermanos que ahora están necesitando del sustento, de la bendición del cielo. Te rogamos, abre las ventanas, Señor, y provéeles. Aunque no veamos puertas en esta tierra, hay ventanas en el cielo, y de esa ventana esperamos la bendición para tus hijos amados. Señor, aquellos que tú amas, que están enfermos o que se han empobrecido, por ellos te rogamos especialmente en el nombre de Jesús. Atiéndelo, Señor. Amén. Amén. Vamos a tomar asiento, hermanos. Bienvenidos. Los chicos se van a ir a la clase y nosotros vamos a abrir la palabra de Dios. Estos días hemos estado meditando sobre la iglesia. Es muy amplio lo que hay en la palabra de Dios como para poder concluir un estudio sobre la iglesia, a lo mejor en una semana con 3 o 4 encuentros. Así que yo he querido completar algo que me pareció importante en relación a lo que vimos la semana anterior. No sé si ustedes se acuerdan que estuvimos respondiendo 3 preguntas acerca de la iglesia. Les conté por qué surgió esta necesidad de responder a esas 3 preguntas, por supuesto con la palabra de Dios. Primero, porque estaba viendo que con todo este tiempo que estamos viviendo, hemos estado haciendo algunas apreciaciones, por ahí apresuradas. Y en algún momento hemos dicho, bueno, si no nos podemos congregar, a los hermanos los contenemos por internet o nos vemos digitalmente. Y lógicamente no nos quedaba otra, durante un tiempo tuvimos esta limitación. Pero como que me quedó una sensación de pensamiento rápido, ¿sí? Cuando uno dice casi que es lo mismo. Bueno, lo tendremos que hacer así, y a lo mejor por ahí se filtra, ¿no? algún espíritu de comodidad. Mi hermano no lo puedo ver, no sé cómo estará, y qué será de la vida de los que estaban a cargo mío, o aquellos que me daban aliento, o aquellos a los que yo animaba. Entonces me pareció bueno estudiar acerca de la iglesia, porque la iglesia nunca cerró, ustedes sabían. Las puertas del infierno no van a poder cerrar la iglesia, ni derrotarla, no prevalecerán contra la iglesia quien quiera de alguna forma apagarla, mermarla, reducirla, porque es promesa de Dios y porque en ella habita Dios. ¿Quién se mete con la iglesia para detener su paso? Se mete con el que proyectó la misión de la iglesia, se mete con Dios mismo que está en la iglesia. Entonces jamás cerró la iglesia, y por ahí nosotros pensamos, bueno, ya nos vamos a volver a ver. Y como que en ese momento vamos a volver a reiniciar la iglesia, que nunca va a poder detenerse. Estemos presentes o nosotros tengamos claridad o no, este plan de Dios, que es el reino de los cielos aquí en la tierra, a través de la iglesia, se va a concretar. Y cuando el Señor venga, la va a encontrar armadita, por muy perseguida, maltratada o menospreciada que haya sido. Él va a tomar a su esposa, dice la Biblia, como una novia preparada. Él mismo se la está preparando para sí mismo, dice la Biblia. Así que comenzamos a trabajar sobre el concepto de la iglesia, y las 3 preguntas que queríamos responder eran: ¿qué es la iglesia? ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Y aunque hay un montón de ejemplos que nos da el Señor para que entendamos qué es la iglesia, ¿sí? Son figuras. Cuando habla de la esposa, cuando habla de su rebaño o de su viña,
y cuántas otras, solamente los respondimos con uno de estos símbolos, es la casa de Dios, que creo que con eso nosotros tenemos que empezar a ver el valor que tiene, ¿no? Cuando uno dice la casa de Dios, no te metas con la casa de Dios. Ahí habita Dios. Entonces respondimos a esa pregunta rápido así. Mire, ¿quiere saber qué es la iglesia? Al que le pregunte, es la casa de Dios. Y por supuesto no hablamos del edificio, ¿no es cierto? Eso lo aclaramos. Estamos hablando de las piedras vivas que componen esa casa. Y somos cada uno de nosotros, por designio y voluntad de Dios. Y uno a veces piensa, ¿por qué me eligió Dios a mí para que forme parte de su edificio, de su casa? No sé. Eso se lo vamos a preguntar cuando lleguemos allá. Pero somos piedras vivas, escogidas por Dios, para este proyecto. Dios en la tierra, en un lugar llamado iglesia, que es su casa. Así que, ¿qué es la iglesia? Al que le pregunte. Es la casa de Dios. ¿Y dónde queda? Aquí donde yo estoy. Porque Él vive en mí y en mis hermanos. No está completo Dios en mí, pero está habitando, dice, corporalmente, habita aquí, en este cuerpo que es la iglesia. La otra pregunta era, ¿para qué sirve la iglesia? Bueno, es la habitación de Dios y sirve para que Dios manifieste su propósito, su poder y su autoridad en este lugar rebelde. ¿Sí? Estableció la iglesia como para empezar a expandir su luz y prevalecer sobre la oscuridad y también rescatar lo que se le había perdido. Así que para que el propósito de Dios se cumpla está la iglesia. ¿Sí? ¿Para qué sirve la iglesia? Para que los planes de Dios se desarrollen. Dios no lo puede hacer sin la iglesia, lo que Él quiere hacer. Y hay muchas cosas que Dios en su soberanía y en su suficiencia, porque es todopoderoso, podría hacer sin nosotros. También vamos a tener que preguntarle después cuando lleguemos allá, ¿por qué se te ocurrió hacer lo más valioso que querías hacer en la tierra a través nuestro? Que qué sé yo, si damos la medida, ¿no? Pero está muy claro en su palabra que lo que Dios quiere hacer en la tierra lo hace a través de la iglesia. La iglesia es la luz para el mundo y es la sal para la tierra. Todo lo que tenga que ver con la naturaleza, los caminos de Dios, se dan a conocer a través de la iglesia. Hay cosas que Dios hace, por supuesto, fuera de la iglesia, pero a nosotros nos incluyó en sus propósitos más finos, en lo más importante que hay. Mientras dure el tiempo y la tierra, habrá iglesia para cumplir la voluntad de Dios. Y lo último en lo que nos enfocamos es cómo funciona la iglesia. Y ahí tomé un par de ejemplos. Les quiero decir que hay muchas cosas misteriosas que nosotros no, aunque por ahí leemos, hay algunos misterios que tenemos que asimilar sin razonarlos tanto. Tantas cosas en la palabra de Dios que uno dice, ¿cómo será que se da esto que Dios dice? Este principio, esta verdad, ¿cómo es que se mueve? No tengo un aparato como para poder seguirle el ritmo a esto que Dios dice que está pasando. Pero está pasando. Por ejemplo, el alimento que se le da a la iglesia a través de la comunión de los hermanos. El sustento que cada uno de nosotros recibe a través de la presencia, la compañía, la ministración de los hermanos de distintas formas. En el amor, en los saludos, y en todo sentido, este tipo de movimientos del cuerpo iluminan también movimientos espirituales. El alimento que va de miembro a miembro y trasladando virtudes dentro de la iglesia, recorriendo de forma invisible y sobrenatural a nosotros, nos está trayendo esa virtud de Dios, esa fuerza de Dios. Lo que un hermano recibe lo tenemos los demás. Cuando un hermano sufre, sufrimos los demás.
Para la ciencia a lo mejor no es misterio porque dicen ya sé cómo trabaja la digestión y cómo que llega el omega 3 a su jopo, pero en lo espiritual hay un misterio que el Señor dice, entiéndanlo así, es como lo que pasa en un cuerpo, como los miembros que se ayudan mutuamente y se van dando crecimiento. ¿Y cómo es que van creciendo? En amor, como un cuerpo bien ensamblado entre sí. Así que tenemos un ejemplo que nos ayuda a entender algo, pero la realidad espiritual no la podemos ver y ningún científico nos va a decir, vení que te voy a enseñar con este libro cómo es que espiritualmente un hermano que recibe vigor, consuelo y poder y presencia de Dios transmite a otro miembro esa misma fuerza y esa misma virtud. No sabemos, pero eso se da en la comunión. Por eso quería hablar del funcionamiento de la iglesia en estos días en que por ahí nosotros pensamos libremente o rápidamente que la comunión se puede hacer de distintas maneras. Y el ejemplo que había tomado yo era el ejemplo de los panes de la proposición, panes que se entregaban en el lugar santo como una ofrenda que terminaba siendo un sacrificio porque al final el pan se lo comían. El pan desaparece, el pan muere, entonces por ahí esa ofrenda es un sacrificio que se entregaba sobre una mesa en 12 piezas de pan. Les dije que el número 12 simboliza las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. Simboliza al pueblo de Dios. Así que el pan que debía comerse, porque no era un adorno, ni era nada más para que alguno hiciera un gasto. El pan era un gasto de alguien que hacía todo un proceso para traer esa ofrenda, ¿sí? Algo que le costaba por el tiempo de dedicación, por el dinero invertido, y se entregaba sobre una mesa para ser comido por los sacerdotes, por las personas que estuvieran oficiando en ese momento lo que fuera el rito espiritual que se hacía. ¿Y qué es lo que significan los 12 panes? El pueblo de Dios dándose en la comunión. Cuando Jesús toma la cena con los 12 le dice, esto es mi cuerpo, y le dice, cómanlo. Porque Jesús nos enseña que esta es la idea de Dios, darse para que el otro tenga el sustento, la fuerza. En la comunión se produce eso entre nosotros, por eso 12 panes. Nosotros también venimos a darnos, para que quienes coman de nosotros, nuestros hermanos, reciban fuerza de parte de Dios, nutrición, crecimiento. Y así también nosotros entregamos eso. No solamente cuando uno está enseñando a un hermano, no solamente cuando uno ora, ministra o echa fuera demonios, está bendiciendo de alguna forma a un hermano. Solo con el saludo, con la presencia, se está dando este misterio, mis hermanos. Y cuando estamos en esta búsqueda y estamos en acuerdo de que algo sobrenatural ocurre entre nosotros cuando nos reunimos, cosas que nosotros nunca vamos a saber, hemos recibido en la comunión de los hermanos por el solo hecho de haber venido a darnos. Y el ejemplo que les contaba al principio es el ejemplo de Jesús, ¿no? Que dice, esto es mi cuerpo. ¿Sí? Jesús pudo haberse dado de una forma no corporal, no física, a lo mejor algo virtual, ¿o no? ¿No es cierto que no? Imagínense al Señor que habla con el Padre y le dice, ¿cómo sería la forma de darles mi vida para que se salven? Y el Padre le dice, y bueno, veamos proyectos. Y parece ser que la idea aquí, lo que sería más justo, según la naturaleza del Padre, es que alguien tiene que pagar entregándose. Pero no puede ser a lo mejor por Facebook o por WhatsApp.
¿No se podría dar Jesús digitalmente? Y lo que nos enseña la Biblia es que aunque Dios podría habernos salvado y habernos dado de su vida y vida eterna de muchas formas, porque es Dios todopoderoso, Él decidió venir y habitar entre nosotros. No fue a la distancia. Así que la comunión que Jesús nos enseñó fue dándose en estos términos que el Evangelio de Juan bien describe. Habitó entre nosotros y vimos su gloria. Habitó entre nosotros significa que el Señor, donde había un campamento en un planeta llamado Tierra, habitado por humanos, Él vino y puso una carpita en el medio para estar con ellos en términos cercanos, haciéndose igual a nosotros. Habitó entre nosotros es un término que medio describe esta cuestión. Allá está el campamento, llevo mi carpa, porque teniendo una habitación cómoda, desde donde poder manejar a la iglesia y a su pueblo, en donde está su trono, a lo mejor tiene muchos monitores gigantes el Señor allá, y de allá podía dar órdenes y con un teléfono poderoso que no tiene problemas de señal, decir de qué manera se debe mover la iglesia y sálvense de esta manera o de aquella otra. O como le dijo a Moisés, te voy a enviar mi ángel. Podría haberlo hecho de otra manera sin tener que venir, ¿no es cierto? Pero la idea era venir y darse. Tengo un versículo, a ver si a ustedes les ayuda y me ayudó a mí, mejor dicho, me conmovió. En Isaías capítulo 50. Voy a leer 3 versículos. No es este el texto en el que vamos a meditar, pero quiero que ustedes entiendan que la comunión no es a la distancia, ni en mandándonos deditos. Tengo un problema y le mandamos 2 manitos así como que estamos orando. Antonio da Silva, me olvidé de orar por él, está internado. Un nuevo ACV, ¿no? Otra vez. Es el tercero. 4. Antonio está atravesando el 4 y ahora está en terapia intensiva. Bueno, no podemos ingresar a la terapia intensiva. ¿Qué hacemos? ¿Le mandamos manito? Eso de mandar manito, no digo que está mal, es un símbolo. Pero como que pasamos a otra cosa inmediatamente, ¿no? Cuando el Señor Jesús nos dio este ejemplo, vino a darse. Y hace frío como para ir al hospital, está en el Rawson y está, creo que Sasha y Gladys, cerca, escuchando las noticias. Y Sasha, su hijo, y Gladys pueden estar en algún lugar por ahí abrigados, pero no los dos. Si está uno, el otro capaz que está afuera. Y si hay más familia, ¿dónde se quedan? No puede haber mucha gente. Yo digo que en este caso, por ejemplo, una idea de comunión que el Señor nos dejó cuando vino a habitar entre nosotros, sería bueno averiguar dónde está esa familia, si están en el patio del hospital, 2 grados bajo cero, nos mandamos para allá y tenemos un tiempo de oración poderosa. ¿Sabe qué bien le vendría a estos hermanos esto? Hay que hacerlo. Como en el caso de Antonio, ¿cuántas veces Jesús nos enseñó esta manera de la comunión? No una comunión a la distancia o, como les digo, de una forma cómoda que puede ser un WhatsApp. No es así la comunión. La comunión es dándose face to face. ¿Lo dije bien? Gracias. No soy el más idóneo para hablar en inglés. Y quien no entiende inglés quiere decir cara a cara, ¿no es cierto? Cara a cara, porque el Señor habitó entre nosotros. Y mire cómo dice Isaías capítulo 50, versículo 7. Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Porque sabía que venía a una misión difícil,
donde tratarían de humillar y de resistir su misión. Entonces la cara va a ser fuerte, Dios me va a poner una cara dura y no seré avergonzado. Cercano está a mí el que me salva, ¿quién me condenará? El versículo 4 es el que prefiero que se entienda, del 4 hasta el 7. Dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Se puede hablar por teléfono, palabras al cansado. No está mal. Pero veamos el espíritu de este texto. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como sabios. Quiero recibir para dar, esta es la idea de este texto. Yo quiero un oído agudo que interprete los pensamientos de Dios para los que están cansados. Jehová el Señor me lo dará. Y Jehová el Señor me abrió el oído y no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los que me iban a lastimar. A los que me iban a matar, les di ¿qué cosa? Mi cuerpo. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me zamarreaban las barbas. No escondí mi rostro de injurias y de escupidas. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesús. Él tenía que recibir de Dios la sabiduría porque tenía un propósito: llegar al cansado, llegar al perdido, traerle esperanza. Y para venir en esta misión sabía que tenía que atravesar una serie de dificultades, una jauría de lobos. Había gente perversa que interrumpiría la misión de Jesús y estaría alerta para que Él no llegara hasta los perdidos, hasta los cansados, hasta los enlutados, hasta los enfermos. Y resistieron a Jesús demonios, romanos, judíos, viejos y jóvenes. Y Él no escondió su persona, sino que vino a habitar entre nosotros dando su cuerpo a los que iban a terminar destrozándolo. Porque el azote con el que se castigó a Jesús y la forma en que convinieron a avergonzarlo fue tremendamente doloroso. Los azotes tenían clavos y trozos de hueso que desgarraban el cuero, incluso parte de los músculos, y en algunos casos, dicen los historiadores, podían verse los órganos descubiertos después de esos azotes. ¿Por qué vino Él desde el cielo a darnos esto? Para darnos también, juntamente con el pago por nuestros pecados, el ejemplo. ¿Qué es el darse? Cuando nosotros tenemos que entender el darnos en la comunión, el ejemplo que Dios nos da es el de Jesús. Él lavó los pies de sus discípulos y les dijo: ejemplo les he dado, quiero que hagan así entre ustedes. Y ahí hemos preparado unos lavatorios. Me imagino que no tienen las medias rotas, tenemos agua calentita y vamos a proceder ahora a lavarnos los pies. ¿Sí? ¿A quién le lavaría usted los pies? Fíjese para allá. El que se vea más perfumado para mí. Vamos a lavarnos los pies. O lo podemos hacer por WhatsApp. Se podría hacer. Esto es la comunión. Y Jesús dice: ejemplo les he dado. No lavó sus pies, los pies de sus discípulos a la distancia, ni mandó a un tercero, ni dijo que Dios te limpie, sino que Él dice, tomando un lebrillo y una toalla que se ató en el cuello, uno por uno, y dice que de esa manera los amó. Y de esta manera los amó hasta el fin. ¿A cuánta gente le lavó los pies en ese momento? A 12 personas. ¿Qué simboliza el 12? La iglesia. ¿Y qué hay en la iglesia? Pedro, que lo niega. Judas, que lo traiciona. Otros 10 que lo abandonan cuando va a la cruz.
Y sabiendo Jesús todo esto que iba a ocurrir, los amó hasta el fin y les dijo: vengan que les voy a enseñar una lección. Así tiene que ser entre ustedes. No existía el WhatsApp, así que no dijo: si no pueden, háganlo por WhatsApp. Ese es un símbolo de servicio, pero de un servicio, como les digo, cara a cara y cercano. No es igual de otra manera. Hemos tenido días en los que no hemos podido vernos. Eso no significa que debe interrumpirse la comunión, que se debe dejar al huérfano y a la viuda y al que está pobre, sino que al contrario, los días más difíciles es cuando más se debe ver ese poder de consuelo y de poder, de fortaleza y de ánimo que tiene que haber entre nosotros. Porque si hay otros que están pendientes de las noticias y temblando por lo que está ocurriendo en el mundo, la iglesia, por esta fuerza y por este sustento que viene de Dios y que se da entre nosotros, debe estar fortalecida en un espíritu totalmente contrario. Así que a nosotros no debe llegar ese temor mientras hay comunión y sustento, consuelo, palabras alcanzado. Este texto, ¿sabe lo que me hace pensar? Que Jesús inclinaba el oído pensando: ¿cuál es la palabra más oportuna? No para mí. No sé, debe haber estado cansado también y debe haber tenido un montón de situaciones que le hacían con urgencia buscar a Dios para sí mismo. Pero el texto dice que buscaba el oído temprano en la mañana, inclinaba el oído para oír como sabios palabra de Dios para el cansado. Y allá voy al cansado, no importa que se interpongan los que me van a herir, porque vengo a buscar al cansado dando mi cuerpo, que en el medio de esa misión y de esa búsqueda iba a ser destruido, roto, también como un símbolo de vida para nosotros. Cuando les entregó el pan y lo dio para que lo coman, les dijo: este es mi cuerpo que está partido por ustedes, cómanlo. Y esos 12 comieron allí, en ese símbolo de la vida de Jesús. ¿Puede que se dé lo mismo entre nosotros? La Biblia dice que sí. Debemos privilegiarnos de esta manera, considerándonos superiores a nosotros mismos, cada hermano superior y más valioso. Por lo tanto, tengo que buscar la provisión de Dios diligentemente para que mi hermano cansado reciba fuerzas de búfalo, para que mi hermano enlutado tenga un fortísimo consuelo, para que mi hermano enfermo reciba la unción poderosa del Espíritu. Y no puedo hacerlo livianamente, porque Dios no escucha ese tipo de ministerio, no responde el Señor cuando es algo superficial. Por eso quiero que leamos en Colosenses capítulo 3 cómo es que debe darse este funcionamiento de la comunión para la misión. Tenemos una misión que no se va a cumplir sin comunión entre los hermanos. La misión que Dios nos ha dado no la podemos hacer sin comunión, sin la dependencia de los hermanos. Es como querer ir a la guerra solo. Allá voy a hacerle frente al enemigo y ya va a ver cómo te va a ir. Porque ¿quién te envía? ¿Con quién vas? Tienes que ir en el poder del cuerpo de Cristo, donde habita Cristo, para que el diablo se julepee, pegue la media vuelta y desaparezca al ver a Jesús. Porque si te veas a vos solo, te va a decir: ¿y qué venías a hacer, flaco? ¿Quién sos vos? Algunos desprendidos en la Biblia, cuenta la palabra de Dios, que quisieron hacer frente a Satanás por su cuenta. Y sin embargo el Señor le dijo a la iglesia: les doy poder y autoridad sobre los demonios. Por ahí uno dice: ya me dio. No, nos dio. El ejemplo del cuerpo está claro. No se puede golpear a nadie con un solo puño. Se debe golpear a alguien con todo un cuerpo. Por poderoso que sea el nudillo, si no tiene una mano y no tiene un antebrazo, un codo, cintura, pantorrilla y una buena coordinación, esa piña no sirve para nada.
No, pero que mira que es la mano de Tyson. La mano de Tyson yo le hago frente con un cuerpo. Uno solo no puede cumplir la misión. El cuerpo es enviado. Y ahí es cuando el Señor dice, obras mayores que las que yo hice, harán ustedes también. Está hablando, o sea, de la capacidad que puede llegar a tener el cuerpo de Cristo unido, cubriendo un territorio mucho más grande, mucho más amplio que el Señor, en esa limitación física que tuvo, podía cumplir. Así que la iglesia podía alcanzar más que lo que alcanzó el Señor. ¿Puede ser? Mire, estos dos hombres de Dios que fueron pilares en la misión debieron ser iluminados con esta verdad. Pedro y Pablo, pilares fundamentales de la misión, tuvieron que ser educados en lo que significa la iglesia, la comunión y el funcionamiento de la iglesia para la extensión del reino. No era posible la misión si ellos no entendían que tenían que hacerlo con la iglesia. El primero fue Pedro, que después de recibir la revelación de quién era Jesús, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tremenda revelación que Jesús elogia. Y a lo mejor para que escuchen todos allí en voz alta, les dice, bienaventurado eres, Simón. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sobre esta roca de revelación que has recibido, puedo construir mi iglesia. La revelación que recibió Pedro sobre Cristo, dada por el Padre, serviría para que el Señor pudiera construir con ese tipo de confesiones una iglesia. Quien confiesa que Cristo es el Señor está en condiciones de edificar la iglesia. Pero inmediatamente le dice, ¿ya tuviste esa revelación? Bueno, escucha lo que yo te digo ahora, porque lo que te dijo el Padre es grandioso. Y ahí va algo parecido. Tú eres Pedro, y yo voy a edificar mi iglesia con rocas vivas como vos. Nos explayamos más el domingo pasado en esto y se nos interrumpió la máquina esta que no quedó grabado, pero tampoco voy a poder demorarme mucho en esto. Rapidito iba a edificar el Señor la iglesia con quienes confesaran que Jesús era el Señor, y tenían que tener claro también que el proyecto incluía ladrillos. Un edificio no se hace con una piedra, ni solo el cimiento. ¿Qué es más importante, el cimiento o el edificio? Yo digo que todo. Si no hay cimiento, no hay edificio. Si no hay edificio, ¿para qué sirve el cimiento? El cimiento es Cristo. El edificio que el Padre edifica con esos ladrillos es la iglesia. La casa de Dios venía a ser tanto Cristo como la iglesia. Mire si le está mostrando a Pedro que es importante. Cada hermano, cada vida que se salva, cada ladrillo vivo que se incorpora es valioso, porque no se construye con un solo ladrillo. Tú eres Pedro, y sobre lo que has dicho, esta roca, con piedras como tú edificaré mi iglesia. Dos revelaciones. ¿Quién es Jesús? Inmediatamente, ¿quién es la iglesia? ¿Y cómo fue con Pablo? ¿No fue parecido? Perseguía a la iglesia cuando el Señor, que ya lo había escogido, se cruzó por su camino. Cae del caballo escuchando una voz que le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y a quién perseguía Saulo? A la iglesia. ¿Qué dice Jesús? ¿Por qué me persigues? Mientras lastimas la iglesia, te estás lastimando y estás persiguiendo a Jesús. Mire qué revelación para estos dos hombres. Había que entender que era lo mismo el Señor y la iglesia. Y sin la comunión y la unión, el ensamble de la iglesia,
No es posible cumplir la misión. No funciona el cuerpo de Cristo si no hay coyunturas que sepan unirse y que estén solícitos en guardar esa unidad, entendiendo que por su cuenta no se consigue nada. Solo hay propósito cuando uno ingresa al cuerpo y empieza a entender el arte de soportar a los hermanos. Quiero hablarles de esto, mis hermanos, porque ¿qué es lo que fisura la comunión? El hecho que nos cansamos por ahí y podemos poner montones de razonamientos. ¿Por qué usted no se reúne con los hermanos, ni los conoce y está tan distante? Y puede darme un montón de argumentos. El tema al final es que hay algo que le incomoda de la iglesia. Y la palabra que el Señor me ha dado es: tenés que soportar a tus hermanos. ¿Me oyeron todos? ¿En serio? ¿Hay algunos insoportables en la iglesia? Échele una miradita. ¿Usted tiene ya experiencias de hermanos a los que le ha costado soportar? ¿Qué cosas limitan la comunión? Y limitando la comunión, limita el funcionamiento de la iglesia y el cumplimiento de la misión. Antes que la misión, la comunión. Y soportando a los hermanos, aprendo la más excelente comunión que el Señor nos enseñó en su palabra. Soportando las traiciones, soportando que volvían para atrás, hasta que en un momento dijo: ¿hasta cuándo los voy a soportar? O sea que hay hermanos que cuesta soportarlo. Jesús dijo: ¿hasta cuándo los voy a soportar? Así que, hermanos, la idea de sostener la comunión soportando a los hermanos es idea de Dios, que perfecciona en nosotros el amor. No con gente que nos va a caer bien siempre, porque así es fácil amar, ¿no es cierto? El amor del mundo es así. Mientras nos llevamos bien, nos amamos, y cuando ya no nos soportamos, vos por allá y yo por acá. Yo tengo una relación excelente con mis hermanos. Pregúnteme cuántas veces nos vemos en el año. O cada cuántos años nos vemos, mejor dicho. Porque nos reunimos alguna que otra vez, y lo nuestro es por WhatsApp. El otro día fue el día del bioquímico. Mi hermano, el que vive en Hachal, es bioquímico. Todos lo saludamos, le mandamos corazoncitos. ¿Nos llevamos de bien? Claro, si no nos vemos nunca. Nos soportamos, pero espectacular. Esa es la idea del Señor. Habitó entre nosotros y nosotros somos insoportables para Dios. ¿Y sabe qué quiere Dios? Que aprendamos el arte de soportarnos, porque de esa manera nos pule, nos da crecimiento, nos hace parecidos a Él. Si no aparecen las dificultades entre nosotros, hermanos, no hay oportunidad de ensanchar el lomo. Aquí, si está todo joya acá, ¿para qué voy a crecer en amor? Si todos me miman, me llevan el apunte. Todos los hermanos me elogian, nadie me saca el cuero, no murmuran de mí, esto es un coso hermoso. Yo me echo. Pero cuando tengo desafíos por gente insufrible o insoportable, tengo que decir: o hago como hizo Cristo conmigo, o me quedo flaco, chato y petizo y no alcanzo el propósito de esta prueba, que es soportar a mi hermano y alcanzar el nivel de Cristo. Porque los miembros, misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Está hablando de la iglesia, les dije. ¿Quieren saber cómo es la comunión ideal
cuáles son las características de una comunión aprobada por Dios, cómo debe ser la vida dentro de la iglesia, cómo manejar las relaciones entre los hermanos. Aquí y en otros textos parecidos, paralelos en otras de las epístolas, está bien detallado. Primero dice vestíos de amor. ¿Usted cómo ha venido vestido hoy? ¿Como para atravesar el Polo Norte? ¿Por qué ha venido tan abrigado? Porque la ocasión amerita que uno se eche todo el ropero encima. Yo también tengo gorro, porque cuando salga de aquí, ni sueñen que le voy a dar mi pelada a la helada. Uno se viste de acuerdo a lo que va a hacer. Cuando uno va a trabajar, se pone ropa de trabajo. Cuando uno va a la fiesta, se pone ropa de fiesta. Y cuando uno va a la comunión con los hermanos, se tiene que vestir de amor. ¿Cómo hago para vestirme de amor? ¿Habrá en Falabella? ¿Dónde compramos? ¿Dónde adquirimos? Mire, hermano, es tal la idea de Dios que usted tiene que predisponerse a dar y amar a los hermanos, que está esperando que usted vaya a la tienda del cielo donde hay amor en abundancia y le diga: Padre, aquí vengo a mirar la cruz de Jesús para llenarme de amor y entender lo que significa darse. Aquí vengo a la oración para que pongas en mí la cuota necesaria para mis hermanos, sobre todo para los que más me cuesta. Dame, Señor, el entender sabiduría para los cansados. Dame, Señor, esa porción de consuelo para los que ya están en esas luchas que se están empezando a derribar, a derrotar, a destruir solos. Dame, Señor, lo que cada uno de mis hermanos necesita, porque yo voy a darme a la iglesia. Y ahí en ese ropero de la oración usted se viste de amor y viene en la disposición de amar. ¿A quién? Al portero que sonríe tan lindo cuando nos saluda, y al que está medio agestado, porque hay algunos que tienen cara de... Hay algunos que parecen malos, ¿ah? Mire. Quiero decirle que dentro de la iglesia habrá una facilidad con algunos hermanos para entregarle amor y palabra, y habrá dificultad con otros, pero vestido de amor. Con todos estos términos que vienen después, ¿cuál es la idea? Vamos, ¿qué significa paciencia, mansedumbre y humildad? No voy a encontrarme con gente igual a mí, o que me va a andar aplaudiendo, o que me va a ir dando la razón siempre. No, voy a ir a la comunión con hermanos que a lo mejor ni siquiera aprecian lo que traigo para darles. Pero así como Jesús vino a entregar su cuerpo a los que iban a herirlo, así tengo que ir yo a la comunión con los hermanos, dispuesto a darme para que funcione la iglesia. ¿Usted quiere que la iglesia funcione? Debe haber comunión. Mire las palabras maravillosas que salen aquí. La primera es santos y amados. ¿Cuántos santos hay aquí presentes? Qué poquito. Los demás, ¿qué vienen siendo? Santo significa escogido. No es cuestión suya. Si usted no se ve idóneo para que Dios lo escoja, no tiene que ver con usted, sino con el que lo eligió. Porque no está aquí porque no tenía otra cosa que hacer. Está usted en los planes de Dios. Y aunque le hayan dicho muchas veces que usted no tenía un propósito importante en su vida, usted es un escogido de Dios. Si todavía no lo entiende, ya vamos a orar enseguida. Pero entonces, vístase como un amado y escogido de Dios. Una persona importante. No quiere decir que va a andar sacando pecho diciendo: guarda que yo soy el amado de Dios. Pero quiero decirle que quien sabe que es amado y es santo, escogido por Dios, no anda reaccionando por ahí para tratar de impresionar o prevalecer sobre nadie. Les cuento mejor esta idea con experiencias que he tenido en la escuela. Yo trabajo con adolescentes, y en la escuela donde yo trabajo se nota mucho cuando a un pibe le falta amor y no se siente especial en su casa. ¿Por qué anda haciendo macanas en la escuela?
reacciona, se agarra a piña, le contesta a los profes. Él quiere ser importante y no le han hecho sentir importante. Pero quien viene al trono de Dios y descubre propósito de la cruz, identificándolo consigo mismo, y dice: de tal manera me amó el Señor que se dio por mí. Estoy comprendiendo que soy amado y que soy escogido por Dios. Esa persona tiene una estabilidad, tiene una seguridad, un dominio propio, una templanza, una manera de vivir que no es reaccionaria. Te pueden insultar, te pueden humillar, te pueden basurear y decirte que sos un infeliz, cuando vos adentro tuyo sabes bien que sos un escogido de Dios. Entonces no vas a responder en un mismo espíritu a quien está en algún momento en una mala situación, sino que lo vas a contener. Un amado y escogido de Dios no se preocupa por su pellejo, que sabe que vale mucho, vale la sangre de Cristo. Entonces que otros vengan con una palabra, que vengan con una actitud en contra de uno, no significa que lo va a dejar de amar. Va a tratar de calmarlo, va a tratar de contenerlo. Dice Proverbios: la blanda respuesta quita la ira. Si yo no siento amor de Dios por mí, si yo no me sé especial y santo de Dios, es probable que a la ira de otros responda con más ira. Sí, viene con espada y con espada le respondo. Viene con malas palabras y con malas palabras le respondo. Pero un escogido de Dios, santo y amado, que se ha vestido del amor de Dios, ama a las personas que lo agreden y que lo menosprecian. Y eso tiene que ocurrir en la comunión de la iglesia. Así vístanse como santos y amados. No le respondan al otro si Dios te ama a vos. Amalo vos también como Dios te ama. Acordate que vos en otro tiempo eras rebelde. También eras chillón, bocón o picudo. Y Dios te amó lo mismo. Amalo al picudo ese. Y vas a ver cómo cambia con vos. Santo y amado. Pero luego dice de benignidad. ¿Vestite de qué? De benignidad cuando vayas a la comunión con los hermanos. ¿Cómo hago para vestirme de benignidad? La benignidad es una virtud que está en Dios y está en la naturaleza que me ha dado, que yo tengo que apropiarme de ella, trayéndole a mi alma este pensamiento: estoy hecho para el bien, solo he nacido de nuevo por el poder de Dios para hacer el bien. En mi naturaleza, que es la naturaleza de Dios, no existe el mal. No devolveré mal por mal, ni bien, ni mal por bien. Si es mal lo que viene contra mí, devolveré bien. Si es maldición, devolveré bendición. Porque me he vestido de benignidad. Algo benigno no hace daño, hace el bien. Tiene que ser un cáncer maligno para que mate. El benigno no hace el mal. Y la idea de benigno es esta. Entonces yo me pongo la naturaleza de Dios. ¿A qué voy a la iglesia? A hacer el bien. Porque hay quienes lo necesitan al bien. Voy a buscar el bien en el Señor para traérselo a mis hermanos. En la alabanza se da. En las oraciones. En los saludos. Y tiene que ser face to face. Porque yo lo entiendo así, es la idea de Dios que habitó entre nosotros. Dice de humildad. Humildad no significa sentirse el último orejón del tarro, ni decirse a sí mismo no valgo, no sirvo. Sería como lo contrario de lo que venimos hablando. Si yo soy un escogido y si yo soy un amado de Dios, no voy a decir que soy un perro para humillarme. Humildad significa darse su lugar. Soy un ladrillo. ¿Qué es usted? Un ladrillo. ¿Sabe lo que hace un ladrillo? Soporta y sostiene.
Me encanta la figura del ladrillo, piedra viva. En aquel tiempo no había ladrillo, no se decía ladrillo, se decía piedra, pero era para la construcción, la piedra como es el ladrillo. El ladrillo soporta, estamos en la iglesia para soportar. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tengo que perdonar? Le dijo uno al Señor. Ya 7 veces, mi hermano, y creo que en la octava pero le voy a sacar todos los dientes en la octava, porque la ley dice solo 7 veces perdonarlo. ¿Está de acuerdo, Señor? Mira, traigo una modificación para esa ley. Ya no van a ser 7, van a ser 70 veces 7 que tenés que perdonar. Porque un ladrillo tiene que permanecer soportando. Cuando el ladrillo se va del edificio, porque es una piedra viva, el edificio se resiente. Y debemos cumplir un propósito. La casa de Dios precisa de cada uno soportando. Eso es la comunión. Así que humilde. ¿Yo para qué soy? Para sostener. No sos para que en algún momento te reconozcan. Y yo no sé cuál es el más bonito de todos los ladrillos. ¿Quién me puede decir cuál es el mejor ladrillo de la pared? Ellos saben de humildad. No se destacan, solo veo una pared. Y la idea del Señor es que en esta humildad construyamos el edificio de Dios, porque ninguno vale más, ninguno debe sobresalir. Si bien que hay distintas funciones, no podemos prescindir de ninguno, porque el edificio se resiente. Así que en humildad. ¿Y qué más dice? Y mansedumbre. Ahí está la figura no del ladrillo, sino del pan, que se dio mansamente como un cordero. Como cordero nos enseñó el Señor. No como chúcaro, como toro indomable, sino como cordero. Así es la ofrenda en la comunión de los hermanos, cuando nosotros nos damos para que otro tenga lo que yo puedo dar. Porque fui a buscar temprano, incliné el oído para que el Señor me dé en lengua de sabio palabra para el cansado. Así que con mansedumbre tengo que cumplir mi rol y venir a la entrega, como si yo fuera un cordero que se entrega en un sacrificio para que mi hermano se alimente de la palabra, como le dije, del gesto, de la oración, de la comunión. Paciencia, ¿conoce esa palabra? Dígame quién no tiene paciencia, que ya le digo cómo se adquiere. Porque Pablo dice, la tribulación produce paciencia. A veces la tribulación viene por esto, ¿no? ¿Cuántos hermanos que me hacen transpirar? Ya no soporto. Empieza a hincharse la vena porque el peso es grande. Cuando uno va pasando los años, cada vez va conociendo más gente a la que dan ganas de decirle, así que no te gusta, andate loco, ya estás cansando. Pero la paciencia es una virtud fundamental. Habla de la perseverancia en medio del sufrimiento. ¿Sabe de dónde sale la palabra paciencia? De la palabra sufrir. Así que si te quiere, para que los demás crean cuando nos vean en esta unidad, en esta comunión. Padre, que sean uno, así el mundo creerá. Los ángeles no tienen problema, pero si se da el milagro de la comunión entre los humanos, algo sobrenatural pasa. Son todos distintos. Hay cada uno. Y sin embargo ahí están y se aman. Me encanta lo que hay entre los jóvenes, hermanos, me siento tan feliz. Y yo digo, por ahí ya se van a desconocer. Y me imagino que se desconocen por ahí. La verdad que no me entero. Pero cuando dice, acá nos juntamos, perro, y a la hora que te digan mejor a vos, gato, y después escucho por ahí un WhatsApp en voz alta que está diciéndose y hablando en unos términos que uno dice, ¿cómo estos van a terminar de amigos? Tan difícil. Y sin embargo siguen. Y se visitan. Y se anhelan.
y no ven la hora que termine la cuarentena para juntarse, comer algo, jugar al fútbol, el campamento. Eso es glorioso, hermano. Otros chicos terminan, mire, en la escuela lo ven. Hay promociones en las que se siguen viendo cuando salen de la escuela, pero otros que dicen, yo de esto no me quiero acordar más. Me han hecho la vida imposible. El bullying y las diferencias. Pero en la iglesia, hermanos, debe darse este mover sobrenatural si nosotros entendemos cómo vestirnos. Yo quiero que se lleve esta palabra: vístase como para soportar. Hay que ponerse un traje que aguante y venir a la iglesia a soportar, porque tenemos quejas. ¿Motivo de queja? Miren, me han sacado el cable de ahí, no puedo prender el coso ese. Y son hermanos los que han hecho eso. ¿Les puedo poner la queja? ¿O lo soporto? Soporté. Vamos pasando frío. ¿A quién le echo la culpa? No, mentira, no es tanto por eso. Es porque está frío, hermano. Pero por ahí vemos encuentros que me han pegado un cable. ¿Qué es lo que han hecho acá? Los chicos que vienen a conectar el sonido dicen que las hermanas que limpian me han revuelto los cables, no encuentro. Y son cosas menores, y así como esas, tantas otras que se dan en la vida de la iglesia, como para que tengamos queja. Pero dice, perdonándonos. ¿Cómo dice? Perdonándonos si alguno tuviere queja contra otro. ¿Ustedes tienen queja conmigo? La pastora tiene un librito ahí atrás que dice libro de quejas. Anótelas detalladamente, que las voy a tirar al tacho de la basura, porque usted no tiene que tener quejas conmigo. Pero es que no me gusta el pastor por esto y por aquello y por lo otro. Soporte. O porque el pastor no hay que soportarlo. Porque el hermano es líder, o porque el hermano ya es el reconocido, el diácono, o lo que sea. No es también de carne y hueso. Puedo tener quejas con cualquiera, no porque tenga más años, porque sea mi maestro, no va a mostrar la hilacha en algún momento. Si alguno tuviera queja contra otro, como Cristo te perdonó, perdonaron. Y te venía a dar lo que tengas para Él. Eso es comunión. ¿Así va a ser posible? Que se cumpla la misión que el Señor nos dio. ¿Nos ponemos de pie? Padre, queremos funcionar como iglesia en los términos de tu palabra. Queremos que se cumpla la misión en esta tierra, ya que somos escogidos por ti para esta misión. Que nada, Señor, interrumpa, que nada separe, que nada fisure a tu iglesia encargada de la misión. Baluarte y columna de la verdad es la iglesia. Si hay verdad en este mundo, será por nosotros. Si hay un estandarte del cielo en la tierra, es por la iglesia que has plantado en medio de nosotros, y es tu gloria expandiéndose. Bendigo a nuestra congregación, y la luz del cielo nos enseña a vestirnos de amor. En el nombre de Jesús, hermanos, recibe palabra de Dios. Hay que vestirse de amor y soportar. Mejorar día a día la comunión, recibiendo sabiduría para la iglesia, recibiendo luz para la iglesia, paz para la iglesia, consuelo para la iglesia, virtudes de Dios que vienen a tu vida para la iglesia. Recíbelas y todos seremos ricos en gracia del cielo por lo que tú das. Te bendigo, hermano, en el nombre de Jesús, y te ruego a ti, Padre amado, únenos en el poder de tu Espíritu. Amén.